Siempre pensé que una ducha de aluminio era algo fuera de mi alcance, tanto por el precio como por lo complicado de instalar. Pero hoy, siendo la primera vez que construyo una ducha en mi vida, te voy a mostrar cómo logré hacerlo por muy poco dinero. Y si yo puedo, cualquiera puede hacerlo. En este primer video vamos a empezar con lo más básico, la estructura de madera. Paso a paso vamos a crear una base sólida para lo que será nuestra ducha de aluminio sin gastar más de lo necesario. Hoy construiremos la estructura y en los próximos videos veremos cómo instalar el plato de PVC y las paredes de aluminio. Y si es la primera vez que haces algo así, no te preocupes, porque yo también estoy aprendiendo. Así que si querés transformar tu camper con una ducha económica y funcional, quédate conmigo. Esta etapa va a ser realmente complicada, muy complicada, porque hay muchas cosas que pueden salir mal. Primero es el agujero del desagüe. ¿Dónde lo vamos a hacer? Yo estuve ya midiendo a ver qué posibilidades tengo. He tomado unas medidas de dónde podrían estar los agujeros. Y claro, el agujero va a ser lo que determine dónde va a ir el plato de ducha, y el plato de ducha va a determinar dónde va a ir toda la estructura de la ducha. Así que creo que lo primero es planear el agujero del desagüe. Si mis cálculos no fallan, esto quedaría más o menos. El plato de ducha tiene 60 por 60. La primera misión es determinar dónde va a ir el agujero del desagüe, y los espacios están muy justos por debajo de la furgo porque hay todo tipo de cosas ahí que no podemos cortar. Y la otra complicación que tenemos es que las paredes no son rectas. Las paredes de la Sprinter son curvas, a diferencia de otras furgonetas que son más cuadradas. No, la Sprinter hace una forma así curvada, supongo que, no sé, por aerodinámica o no sé por qué, y eso es un problema. Entonces, bueno, me he dado cuenta que como la pared es curva, si pongo una estructura completamente recta, me voy a comer mucho espacio. Esto quedaría más o menos así. Entonces, para no perder todo ese espacio, voy a tener que poner una pared más o menos inclinada, y eso es lo que estoy decidiendo ahora. Si hacerle una forma irregular o una forma regular inclinada para ganarle espacio abajo y no perder espacio en el pasillo. Entonces, más o menos esto sería la forma irregular. O la otra posibilidad sería una forma más regular, inclinada, y que luego de perfil quedará más o menos así. Así que bueno, en eso estamos, amigas y amigos. Esto va a ser muy complicado, muchas decisiones claves que tomar, y eso que llevo tiempo planeando esto. Llevo como 3 semanas de planear, de investigar, de medir, pero bueno, hay un momento en el que hay que decidirse y tirar para adelante. A ver, lo primero que tendría que hacer es hacer el agujero en el suelo, pero no sé si estoy preparado todavía para eso. Voy a usar estos 2 retales de contrachapado que me sobraron del techo, y voy a marcar el plato de ducha para hacerle una mínima plataforma para ponerle por debajo para que asiente en una superficie más plana. Esto vendría así. Esto viene aquí. Esto aquí. Esta sería un poco la idea. Y entonces el plato de ducha vendría aquí. Se asienta sobre una superficie completamente plana, además de que protegemos el suelo original también, que viene de serie con la curva. Y esta sería un poco la idea, chicas y chicos. Esto es todo improvisación, así que para desbloquear pues iremos avanzando y solucionando problemas a medida que vamos encontrándolos, porque no soy capaz de resolver todos los problemas de una sola vez. Así que vamos a tomar un mate. Bueno, no sé, ¿qué les parecen? Dejen en comentarios alternativas, ideas que sean mejores que esta. Vamos a pasar a la acción, porque si no, esto no avanza. Así que voy a limpiar esta zona para ponerle silicona a los listones que serán la base. Bueno, no demasiada, porque esto es solamente para que en caso de inundación contener un poco el agua. Esto obviamente irá atornillado, no solamente pegado. Si esto no lo mueve, ni Dios. Y vamos a ir así a lo
fucking loco porque no hay que pensárselo tanto. Tenemos uno pegado, damas y caballeros. Estaba muy preocupado por si el suelo no era suficiente para que esto quede firme, pero está súper firme. Vamos a intentar fijar la primera columna de la estructura. Esto quedó ahí súper firme. Voy a tener que hacer aquí un poco de cirugía y cortarle un pedacito del nervio interior. Entonces la idea es que ahora esto me permita poder atornillar el palo en el nervio de la furgo. Vamos a ver si es posible. Sí, perfecto. Voy a pintar con un poco de pintura el corte para que no se oxide. Bien, bien, bien. Merezco otro mate. Voy a poner este rastrelado que será para la pared de aluminio que pondremos aquí. Ok. No sé cómo quedará realmente porque estoy completamente improvisando. Luego les voy a enseñar cuál era la teoría y nada tiene que ver con lo que está pasando. Aquí se entiende por qué puse ese trozo de rastrelado agarrado al rastrelado del techo para poder fijar ahí los listones verticales. Bueno, está casi perfecto, ¿eh? Está bastante bien también. Me acabo de dar un golpe con este palito. Ahora sí que está firme, esta prueba de terremoto. Y ahora, con esta prueba de tsunami. Tenemos ya la estructura instalada. Ahora vamos a lijar y barnizar. Es pino de Flandes, que es ideal para vallados de exterior. Con esta capa de barniz la tenemos más protegida. Esto es lo que tenemos en este momento. La estructura, que era lo que más me preocupaba, ya está acabada y estoy muy conforme con el resultado. Así que seguimos. Eso es un horror. Corté mal y lo parió.